Respeto institucional en conversación entre presidente del Senado y de la Espriella. Influencers, nuevas caras en el Congreso. Proponen semana anticomunista en colegios de Colombia. Desmantelan 2 redes de medicamentos falsificados. 59.000 cartageneros salieron de la pobreza monetaria. Exponen 37 retratos de presidentes en el Senado. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. La primera conversación entre el nuevo presidente del Senado, Honorio Enríquez, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dejó claro un mensaje de respeto institucional y trabajo conjunto. Sí, juro. Ambos presidentes decidieron pasar la página del 20 de julio y escribir una nueva que no incluya palabras como división o polarización. Él sabe, conoce mi talante, conoce que lo que yo más busco es ponernos de acuerdo en medio de la diferencia para construir colectivamente. De la Espriella felicitó a la nueva mesa directiva y reiteró su respeto por la autonomía e independencia del Congreso. Yo respeto la decisión soberana del Senado y le deseo al doctor Honorio el mayor de los éxitos en su gestión. Los diferentes partidos con asiento en el Congreso consideran fundamental garantizar los derechos de todas las bancadas y la construcción de consensos en favor del país. Muy importante que el Ejecutivo y el Legislativo tengan una coordinación en pro de resolver las necesidades de la gente en Colombia. El objetivo es darle trámite no solo a la agenda legislativa del nuevo gobierno, sino de los partidos y de los propios congresistas. 27 senadores forman parte de la bancada de oposición del nuevo gobierno. Ellos velarán por la protección de los proyectos logrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lograr la aprobación de proyectos como la reforma a la salud y la reforma agraria serán una de las principales apuestas de los senadores del pacto histórico. Proponer iniciativas que de nuevo nos permitan a nosotros consolidar el esfuerzo de igualdad y de justicia social. También avances significativos en materia de educación superior. Nosotros tenemos la apertura para hacer un acuerdo nacional y discutir con el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre iniciativas que puedan ser positivas para la gente. Hacer seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos alcanzados será otro de los puntos de trabajo de la oposición. Vamos a seguir defendiendo todas las conquistas de los trabajadores, las conquistas también que han tenido los ancianos, la gente de la tercera edad. Quedaron muchas reformas pendientes, algunas aprobadas, beneficios sociales que ganó la comunidad, sobre todo los territorios, nuestros campesinos, la gente más marginal. Se espera que en los próximos días se presenten los proyectos de ley que den continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. En su primera y aguerrida plenaria, el Senado aprobó el traslado temporal de su sede al Cauca para tomarle posesión al presidente electo Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Como lo ha dicho antes, el pacto histórico también anunció que prepara una desobediencia civil pacífica en Barranquilla. Con 55 votos a favor y 32 en contra, la plenaria del Senado dio luz verde al traslado excepcional del Congreso al departamento del Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella. Se quiere enviar un mensaje institucional con la presencia del presidente del Senado y jurídicamente no existe ningún inconveniente. Y que los territorios van a tener el respaldo del próximo gobierno durante los próximos 4 años. La oposición expresó su rechazo al cambio de sede, calificándolo como un acto meramente simbólico sin justificación real. El traslado operativo, todos los altísimos costos logísticos y operativos de esta posesión en una guarnición militar salen del presupuesto general de la nación. Son las dictaduras, el uso de las armas en donde se hace ese tipo de, digamos, de simbolismos. El pacto histórico anunció que prepara una desobediencia civil pacífica en Barranquilla. Convocamos a los ciudadanos para que nos acompañen ese día en esa ciudad. De aprobarse en Cámara, faltaría definirse quién asumiría el costo del traslado de los congresistas. Después de la convulsionada jornada del 20 de julio, cuando fue elegido Honorio Enríquez, presidente del Senado, las aguas volvieron a su absoluta normalidad. Este legislador comenzó a presidir el Congreso con la madurez que le han dado varios periodos en la Cámara Alta.
Es, sin duda, uno de los cuadros políticos más importantes del Centro Democrático. Sí, juro. Fue elegido para el periodo 2026-2027 en medio de una apretada y particular votación que él definió como un momento político en el que los opuestos se pueden juntar. Nacido en Santa Marta, el nuevo presidente es abogado de la Universidad de La Sabana y especialista en opinión pública y mercadeo político de la Javeriana. Tiene 12 años de trayectoria legislativa, entre los cuales se encuentra haber ocupado la segunda vicepresidencia del Senado. Sí, juro. Antes de ser congresista, ocupó varios cargos durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre ellos la dirección de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. La mayor parte de su trabajo legislativo ha sido en la Comisión Séptima. Allí participó activamente en algunos debates de gran relevancia, como las reformas sociales impulsadas por el presidente Petro. Ahora, en su cargo de timonel del Senado, debe conducir la agenda legislativa del gobierno, que comenzará el 7 de agosto. Además, garantizar el equilibrio y el respeto de todas las bancadas. Levanto la sesión del día de hoy. Desde la presidencia del Senado deberá promover la construcción de consensos en un Congreso que inicia una nueva etapa política, con nuevo gobierno y un debate permanente dados sus antagonismos ideológicos. El gobierno saliente y el pacto histórico radicaron un paquete de proyectos clave que abarca desde la tributaria, donde se busca recaudar 21.9 billones de pesos, hasta la prohibición del fracking. A pocos días de que termine el mandato de Gustavo Petro, el Ejecutivo y su bancada radicaron ante el nuevo Congreso 8 proyectos estructurales: reforma tributaria, salud, trabajo, prohibición del fracking, educación superior, inteligencia artificial, jurisdicción agraria y gestión del agua están sobre la mesa. No vamos a aceptar retrocesos en los logros sociales del pueblo colombiano y del gobierno del presidente Gustavo Petro, rupturas del orden legal y constitucional. La bancada del pacto histórico está con el propósito de seguir defendiendo las reivindicaciones sociales y eso se hace a través de los proyectos de ley. El paquete incluye una nueva reforma tributaria que busca un recaudo de 21,9 billones de pesos, el Estatuto del Trabajo que crea el salario vital y la reforma a la salud que elimina la intermediación de las EPS, así como el proyecto de la ley que regula el uso ético de la inteligencia artificial. Porque es un tema prioritario que define el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país. El nuevo Congreso tendrá la última palabra. La tributaria genera resistencias y el fracking enfrenta una postura opuesta del gobierno entrante. La nueva legislatura trae nuevas caras y confirma un fenómeno que crece en la política. Se trata de los influenciadores que llegan al Senado con millones de seguidores y una forma distinta de hacer control político y campaña. Las redes sociales dejaron de ser únicamente una herramienta de campaña para convertirse en la principal plataforma política de varios congresistas. Uno de los pioneros es J.P. Hernández, quien convirtió las denuncias digitales y las transmisiones desde el Capitolio en su principal vitrina ante los ciudadanos. Después que pasaron los meses, empecé a ver a todos los congresistas grabándose y haciendo ese trabajo de llevar su control político a lo digital. Sus seguidores destacan que acercan la política a los jóvenes y hacen veeduría en tiempo real. He sido influenciador y durante 6 años he apoyado todo lo que tiene que ver con el conocimiento para los actores viales. El fenómeno abre nuevos debates sobre la economía digital, la regulación de contenido en redes y el papel que tendrían todas estas nuevas figuras para combatir la desinformación y la creciente polarización política. Esa idea de gestionar la terminación de obras, denunciar peajes, tenía sentido, era difícil, pero tenía sentido. Lo hice a través de un personaje anónimo que fue el Elefantico y es y seguirá siendo un proyecto que precisamente fue lo que me llevó al Senado de la República. Con millones de seguidores y una audiencia que los acompaña desde el celular, los llamados senadores influencers llegan al Capitolio prometiendo una política más cercana, mientras el Congreso enfrenta el reto de demostrar que las reproducciones también pueden traducirse en resultados legislativos. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, la Comisión Quinta recibe a nuevos integrantes y da continuidad a debates que son clave para el país. En los últimos años, esta comisión se ha consolidado como uno de los principales espacios para el análisis de asuntos relacionados con el ambiente, la minería, la energía, el agro y la protección de los animales. Hemos radicado proyectos de ley que prohíben el fracking, la reglamentación de la jurisdicción agraria y también el código minero.
La seguridad energética, la transición hacia fuentes más sostenibles, el futuro de la actividad minera y la conservación de los recursos naturales seguirán ocupando un lugar central en sus sesiones. Tenemos grandes retos ante la inminente amenaza del superniño, una amenaza que no solamente afecta al campo, sino también en la tarifa de energía golpea fuertemente, sobre todo a los estratos más bajos. El Caribe colombiano tiene una apuesta de que en el país se hable, se discuta y se continúe en este planteamiento que deja Gustavo Petro y es la transición energética. Con su agenda, la comisión inicia este nuevo periodo con la responsabilidad de impulsar discusiones que seguirán siendo determinantes para el desarrollo del país y la construcción de normas que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Si hay una comisión en la que se toma el pulso entre el nuevo gobierno y la oposición, es la primera del Senado. Ese es el escenario en el cual se tramitan las decisiones más trascendentales del país. La batalla entre el nuevo gobierno y sus aliados y la oposición tendrá una sede principal, la Comisión Primera del Senado, la más poderosa en términos de leyes y reformas y a donde los partidos envían a sus mejores soldados. Debe ser basado en las necesidades reales del pueblo colombiano y no de la agenda subversiva. La Comisión Primera ha venido generando normas que restringen brutalmente la capacidad operativa de nuestra fuerza pública. La comisión tiene 20 integrantes que se distribuyen así. El pacto histórico 5 curules, más la del estatuto de la oposición que la ocupará el excandidato presidencial Iván Cepeda, el Centro Democrático y el Partido Liberal, cada uno con 3 curules, el Partido Conservador con 2 y con 1 aparecen el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Verde, ASI, Mira, la U y Cambio Radical. Pues es bueno ir poniendo las cosas en su lugar. Y como se puede ver, el pacto histórico es una fuerza decisoria. La importancia de la comisión radica en sus funciones, entre ellas reformas a la Constitución, reformas políticas y electorales y cambios a la administración de justicia. El llamado es a que podamos pensar diferente, por supuesto que sí, pero que tengamos la capacidad y el liderazgo de llegar a los consensos. También la comisión aborda reformas sobre derechos fundamentales, procesos de paz y funcionamiento del Estado. De forma unánime, la plenaria del Senado eligió a sus vicepresidentes. El partido Mira y el Pacto Histórico hacen parte de la nueva mesa directiva y se comprometieron a dar garantías a todas las bancadas. El abogado y especialista en estudios políticos y negociación de conflictos, el senador del partido Mira, Manuel Virgües, fue elegido primer vicepresidente del Senado. En su saludo de posesión hizo un llamado a trabajar en unidad, con respeto y a fomentar el diálogo en el legislativo. Viene un periodo difícil para Colombia. Construyamos sobre lo que ya está hecho, avancemos con respeto, con cada uno de nosotros, con cada uno de los partidos. Enviemos un buen mensaje a Colombia y que este primer año podamos seguir avanzando. En la segunda vicepresidencia fue elegido el senador del partido del Pacto Histórico, Alejandro Campo, quien es profesional del deporte, cuenta con estudios de Derecho y especialización y magíster en Política Social. Haremos todo lo posible por defender el legado de nuestro presidente Petro, por los logros que conseguimos estos 4 años, por seguir luchando por la gente de a pie, por seguir haciendo políticas para la vida, para disminuir la pobreza, para mejorar la educación. Estos 2 senadores tendrán la tarea de acompañar al presidente Honorio Enríquez en el liderazgo de la corporación. Allí serán tramitadas las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella. El Senado ratifica una de sus fichas clave en funcionamiento interno. Diego González fue reelegido como secretario general para el nuevo periodo legislativo. Con el respaldo de la mayoría de partidos, González continuará al frente de la Secretaría General, un cargo fundamental para el trámite de las leyes. El funcionario, con más de 2 décadas de experiencia en el Congreso y formación en Derecho y Gobernabilidad, es visto como un perfil técnico que aporta continuidad y estabilidad al Senado. Realmente constituye una inmensa responsabilidad saber que todas las bancadas han confiado en la trayectoria, en el conocimiento, en la experiencia y definitivamente a lo que siempre le apostamos es garantías para todos los sectores. Y arranca el debate de la nueva reforma tributaria en el Congreso y la pregunta es, ¿quién va a asumir el costo? ¿Los hogares, las empresas o los contribuyentes de mayores ingresos? El proyecto fue radicado por el gobierno el 21 de julio y busca recaudar cerca de 22 billones de pesos para cerrar el déficit fiscal. Lo fundamental del esfuerzo tributario y del esfuerzo de nuevos ingresos para el gobierno deben salir
de los grandes patrimonios. No termina metiéndole la mano al bolsillo a los más pobres, a los más humildes, sino gravando, digamos, sectores económicos bastante importantes del país. Ya hay advertencias sobre posibles efectos en la clase media y el consumo. Hoy el país no aguanta una reforma tributaria y no vamos a permitir que el presidente Petro le siga metiendo la mano en los bolsillos a los colombianos. El debate también es si el país necesita otra reforma o si el problema está en el gasto del Estado. Pretenden que seamos las familias colombianas y los sectores productivos de este país, que son los que nos han salvado, quienes paguemos las consecuencias de este fracaso. Este trámite apenas comienza y en el Congreso se definirá quién paga la cuenta. El Senado adelantó una jornada de inducción para los congresistas electos con intervenciones del procurador, la defensora del pueblo y los directivos de la corporación. Un espacio de formación sobre el valor del legislativo. Como antesala ante el nuevo periodo legislativo, los senadores participaron de una jornada que destacó la importancia de prepararse para el ejercicio de la alta dignidad congresional. Abrimos las puertas del Senado para que como nuevos integrantes de esta honorable corporación conozcan desde adentro el corazón administrativo y legislativo que hará posible su gestión. Pensamos que como escuela podemos contribuir con estas casi 7 décadas de existencia a ir fortaleciendo la democracia colombiana. El espacio incluyó conferencias de magistrados, académicos y expertos para un Senado comprometido con la transparencia, la técnica legislativa y la formación continua. La democracia representativa colombiana no solo resiste, sino que se fortalece, precisamente cuando su Parlamento ejerce con rigor, con independencia y con ética las funciones que la Constitución le ha confiado. La Defensoría del Pueblo es la casa de todos y todas, de todos los actores políticos. El nuevo periodo constitucional inicia con preparación y con el propósito de que las leyes sean la expresión más depurada del ejercicio democrático. Una semana anticomunista en los colegios de Colombia. La polémica iniciativa será estudiada por el Congreso. La propuesta está inspirada en una similar que fue erradicada en Estados Unidos. Uno de los proyectos que promete abrir un intenso debate en el Congreso de la República propone crear una cátedra anual sobre los regímenes comunistas que sería dictada en todos los establecimientos educativos del país. Vamos a presentar un proyecto de ley, ya se presentó en Estados Unidos por parte de María Elvira Salazar, que es el proyecto de ley de la Semana Anticomunista. Vamos a lograr que una semana en el año se enseñe en las escuelas, en todo el bachillerato, etcétera, lo que han sido los horrores, los crímenes, la historia de lo que ha sido el comunismo, los regímenes autoritarios y por supuesto el valor de la democracia, del pluralismo. Su autor, el senador Alejandro Bermeo del Movimiento de Salvación Nacional, sostiene que el propósito es brindar a los estudiantes herramientas para conocer las experiencias históricas de los regímenes comunistas y desde esa perspectiva advertir sobre los riesgos que, su criterio, tendría la implementación de este modelo en la democracia colombiana. Nuestra comunidad digital sigue creciendo gracias a ustedes. 15 millones de visualizaciones mensuales lo confirman. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. El problema de los fármacos ilegales y su mala disposición afecta a varias regiones. Autoridades desmantelaron 2 redes de medicamentos falsificados en operativos simultáneos. Con una incautación cercana de 425.000 medicamentos adulterados en operativos en Bogotá y la región Caribe, las autoridades alertan sobre antibióticos falsos para enfermedades de alto costo. Fueron hallados maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos. El problema no termina en los operativos. Un estudio ambiental detectó residuos de analgésicos y antibióticos en 15 puntos del río Bogotá. 4 de cada 10 ciudadanos desechan medicamentos en la basura o los arrojan al sanitario. Lo más preocupante es que muchas veces estos contaminantes son invisibles, no cambian el color del agua, no generan olores y pasan desapercibidos, pero pueden afectar los ecosistemas acuáticos, representar nuevos desafíos para la gestión ambiental e incluso
afectar la salud humana. Los residuos farmacéuticos favorecen la resistencia bacteriana y afectan los ecosistemas, mientras que la compra fraudulenta expone a los pacientes a sustancias tóxicas. Hay que tener cierto margen de precautelación, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados con la salud. La invitación a que le presten toda la atención a las indicaciones de las autoridades sobre esta materia. El negocio ilegal de fármacos y su mala disposición son un problema que afecta a la salud de los colombianos y la calidad del agua. Fortalecer la educación es uno de los mayores desafíos del país. En los últimos años se han registrado avances en cobertura y acceso, pero las brechas entre las regiones continúan marcando la realidad de miles de estudiantes. La deserción escolar en educación básica y media fue del 3,39% en el 2025, mientras que cerca de 900.000 niños, niñas y adolescentes permanecen por fuera del sistema educativo, según estimaciones oficiales. En departamentos como Bolívar, esa realidad refleja una clara dicotomía. Mientras Cartagena ha logrado avances en cobertura y oferta educativa, en varios municipios persisten escuelas con deficiencias de infraestructura, dificultades de acceso y problemas derivados de la violencia. Nosotros somos líderes sociales y nos convertimos en objetivos militares de todos estos grupos. Uno, por lo tanto, el ejercicio sindical, lastimosamente en este ambiente crispado y polarizado, los líderes sociales críticos nos convertimos en punto de conflicto. Pero además aquellos grupos ilegales que prueben que los maestros den clase son los grupos ilegales que buscan la pobreza, pauperizar la gente. Y el Estado colombiano, nuestras fuerzas militares no pueden permitir que grupos ilegales estén extorsionando, amenazando, prohibiendo. Con el nuevo periodo legislativo, fortalecer la educación y cerrar las brechas entre las regiones seguirá siendo una de las principales tareas para ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones en el país. 59.000 cartageneros salieron de la pobreza monetaria el año pasado. El aumento de los ingresos económicos en los hogares es, para algunos, la razón de esta disminución. La pobreza monetaria en Cartagena pasó de 41,1% en 2024 a 34,6% en 2025 y la pobreza extrema se redujo de 13,2% a 9,3% según el DANE. Estas cifras equivalen a cerca de 36.000 personas menos en esta situación. Cartagena y Bolívar han mostrado una recuperación y tenemos que decirlo, se fundamenta en esa posibilidad de un mayor y mejor empleo y de un salario digno que reivindica a las familias más necesitadas. El reto que persiste para evaluar el impacto de la pobreza es analizar la situación del sector informal, señalan expertos. Aunque haya mejorado, digamos, todavía sigue siendo entre las ciudades que más ingresos tienen, que mejor comportamiento tienen en términos de ingresos por diferentes temas, industria, turismo y demás, sigue siendo la ciudad más maltratada en términos de pobreza. El análisis de Cartagena Como Vamos señala que entre los factores que permitieron disminuir las cifras de pobreza se encuentran los mayores ingresos laborales, especialmente entre trabajadores independientes, así como un incremento en las transferencias entre los hogares. Para que la memoria del Congreso perdure, fue inaugurada la exposición con retratos de los 37 presidentes del Senado. Se trata de obras pintadas por la artista Katy Arenas. Estos retratos forman parte de la historia política de Colombia desde 1991 y es un gesto de recordación permanente. Están en óleo y reposan en Presidencia del Senado. Allí conforman un mosaico iniciativa de quien fue el presidente hasta el 20 de julio pasado. Este es un homenaje sentido y un reconocimiento a la memoria histórica de la política colombiana y sobre todo del Congreso de la República. Al evento acudieron reconocidos dirigentes políticos colombianos. Es un homenaje que yo no voy a decir que inmerecido, porque bien decía Gaitán que la falsa modestia es el orgullo de los hipócritas. Cabe destacar que solo 3 mujeres han ocupado el cargo de presidente del Senado y solo una de ellas estuvo en el acto realizado en el Salón de la Constitución. Faltan mujeres en la política, faltan mujeres presidentas. Fuimos en serie 3 seguidas y desde entonces no se ha elegido otra. En los últimos años, más mujeres han sido elegidas en esta corporación y este año son el 31.7% del Senado. La colección es una muestra de la joven artista Katy Arenas, condecorada con la medalla Débora Arana. Gracias, doctor.
Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Cali, que este mes celebra sus 490 años de historia. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @NoticieroSenado y en YouTube como @NS Noticias. Así llegamos al final, los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.